Bueno, el tema es los acontecimientos de los últimos tiempos, ¿verdad? El título de la predicación de hoy es El fin de todas las cosas se acerca. Y bueno, busque en su Biblia el texto, es Primera de Pedro capítulo 4, versículo número 1. Primera de Pedro capítulo 4, versículo número 1. ¿Está listo? Vamos a leer, dice ahí, buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Ya lo encontró? Bueno, vamos a leer. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Ponga su mano sobre su corazón y demos gracias. Padre, te damos gracias por la palabra de hoy. Queremos pedirte, Señor, sabiduría para poder hablar la palabra, Señor, de la mejor manera, Señor, en que tú nos permitas hacerlo. Ayúdanos, Dios, a explicar estos temas, Dios, para que podamos crecer en conocimiento de tu palabra, Señor, y que nuestra esperanza, Señor, cada vez se afirme más, Señor. Te pedimos, Dios, que abras el oído, Señor, que tengamos un oído afinado, Señor, a tu voz. Cuídanos y te damos gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mire, estos temas son importantes en la vida de un cristiano, y más en estos días. Hablar de los acontecimientos de los últimos tiempos, pues siempre en las iglesias se ha hablado. Hay algunas personas que tienen a veces posturas raras en cuanto a estos temas. Es necesario hablar, es necesario enseñar sobre los acontecimientos de los últimos tiempos, sobre las profecías, sobre a dónde van los muertos. De todo eso estaremos hablando, ¿verdad? Hay personas que creen que, bueno, pues cuando alguien se muere, no se va directamente con Dios, sino se queda por ahí asustando gente, ¿verdad? Se pone una manta con unos hoyitos así y por ahí anda asustando a las personas y su espíritu no descansa. Bueno, todas esas cosas trataremos, ¿verdad? De estar hablando, ver qué es lo que dice todo esto a la luz de la palabra de Dios, acerca de la venida del Señor, acerca de pues todos estos temas que usted y yo debemos nosotros de tener claros, ¿verdad? Que no hacen la diferencia en cuanto a nuestra fe. Es decir, nosotros hemos nacido de nuevo, todo esto por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio, y somos salvos. Muchas cosas no las conocemos, ni las conoceremos todas. Hay mucho por conocer en la palabra de Dios, y mucho no vamos a conocer, mucho nosotros no vamos a saber.
Entonces no hay ningún afán, el que nosotros seamos salvos. Dios va poniendo en nuestro corazón el que podamos ir teniendo vidas consagradas y vamos avanzando en nuestro caminar. En la medida en que vamos conociendo las cosas, vamos avanzando, pero bien debemos de entender que no lo vamos a conocer todo, ¿sí? Que no vamos nosotros a acabar de conocer. Dios es infinito y solamente hasta que estemos con Él, ¿verdad? Entonces conoceremos las cosas como son y cómo hemos sido nosotros conocidos. Pero debemos hacer un esfuerzo por estar preparados, por conocer cada vez más, por leer, por aprender de la palabra de Dios. Y fíjese, vamos entonces a buscar otro pasaje en la Biblia. Vamos a volver, póngale una ceñita ahí a Primera de Pedro, porque vamos a estar volviendo ahí. Primera de Pedro 4, póngale ahí algo y busque Mateo 24, versículo número 3. Sí. Mateo 24, versículo número 3. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, se refiere a Jesús, estando sentado ahí en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será a principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es muy probable que usted y yo lleguemos a ver muchos acontecimientos apocalípticos, o que ya los estamos viendo. Todo esto que acabamos de leer aquí, ¿verdad? En este pasaje de Mateo, nosotros hemos visto ya muchas de estas cosas. Se han levantado personas, como dicen estos primeros pasajes, dice el Señor Jesús: mira que nadie os engañe. Tú tienes una responsabilidad. Si tú eres engañado, cuando una persona es engañada, tiene cierta culpa la persona. Por algo fue engañada la persona, ¿sí? Mira, en una ocasión había una persona que se ponía en las afueras del banco los fines de semana, los días de raya, o se iba, ¿verdad?, a algunas obras en donde sabía que pues estaban rayando ahí. Si entendemos lo que es rayar, ¿verdad? Cobrando su salario el trabajador. Y esta persona ponía una mesita así como las que ponen los panaderos, pero tenía una mesita y ponía con tres cascaritas de nuez. Ponía una pelotita y él empezaba: ¿dónde quedó la bolita? ¿Y dónde quedó la bolita, verdad? Y si tú le ponías un peso ahí, ¿y dónde quedó la bolita? Y luego tú le atinabas dónde quedó la bolita, él pues recogías tu peso junto con otro, le ganabas, sí. Pero pues cuando era un peso, como que te daba chance de que le ganaras, ¿verdad? Porque luego te ibas emocionando y bien clarito tú veías dónde le ponía la cascarita a la bolita, y no le quitabas la vista, y le ponías ahí el peso a la cascarita, y al destaparla pues así. Pero todo esto iba subiendo de tono, ¿verdad? Conforme se va picando la persona, y pues al rato quedaban despelucados, ¿verdad? Con su raya, ¿sí? Entonces, ¿por qué era tan fácil que les quitaran ese dinero? Por una ambición, ¿verdad? Por una ambición más allá de un simple juego. Pues hay cierta responsabilidad, porque la ambición los cegó. La ambición hizo que sus sentidos no les previnieran, decir: ten cuidado, te van a estafar, es una persona muy habilidosa. Y bueno, en fin, nosotros sabemos que
cuando alguien es engañado, de alguna forma tiene parte de responsabilidad, o cooperamos nosotros para el engaño, porque nos despiertan o ambición, o temor, o alguna cosa como esos fraudes telefónicos, ¿verdad? En donde se recurre, ¿verdad? Pues al chantaje, al temor, al miedo, todo eso se usa, se abusa de todo eso, y pues a las personas se les daña. Jesús dice, mira que nadie te engañe, porque en estos últimos tiempos, ¿verdad? Pues dice la palabra de Dios en el versículo 5, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay poder, pero no hay poder para engañar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Sin embargo, se valen del nombre de Jesús y de alguna forma de la disposición o de la necesidad de las personas, y los engañan. ¿Sí? Las personas, parece que los delincuentes, las personas deshonestas, parece que se preparan porque son tan habilidosos a veces para engatusar y para engañar a alguien. ¿Cuántas historias conocemos en donde pues alguien, a nosotros en la iglesia en Guzmán estuvo a punto de pasarnos algo así, ¿verdad? Estaba una persona trabajando ahí adentro, un carpintero, y pues llega una persona, ¿verdad? Y toca, y pues ya le empieza a preguntar, ¿dónde están los hermanos? No, ¿dónde está el pastor? Y pues, no, yo soy amigo del pastor y lo conozco, y pues ya se iba a llevar algo de ahí, ¿verdad? Porque el pastor le dijo que se llevara las cosas, ¿verdad? Y el otro pues como que se puso listo y dice, no, mejor déjale hablo por teléfono, ¿sí? Y pues esta persona mejor se fue. Pero ¿cuántos vienen, verdad? Y luego dicen, no, pues vengo en nombre de fulanito de tal, en nombre de una persona, y se llevan algo. Me dijo fulanito que viniera por la televisión, ¿sí? Y luego pues ya se llevan la televisión, y tú llegas, oye, ¿por qué mandaste por la televisión? No, yo no he mandado a nadie. ¿Cómo? Pues ya te volaron la pantalla plana, ¿verdad? Te dieron baje. Muchos así, dice el Señor Jesús, tú tienes que mirar que nadie te engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, ¿sí? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca. Todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El día y la hora nadie la sabe, ¿verdad? Cuándo es el fin de todas las cosas. Entonces vemos nosotros, hermano, que todas estas cosas van a pasar. Muchos de estos acontecimientos que están profetizados en la palabra de Dios los hemos visto. Cuando vemos en Primera de Pedro 4, lo que leíamos al principio, el fin de todas las cosas se acerca, y eso fue hace casi 2000 años, cuando se escribió eso, poquito menos de 2000 años, cuando se escribió eso, y ya desde ese tiempo se estaban esperando en los últimos días. Ya han pasado cientos de años y seguimos esperando nosotros el final de los tiempos, ¿verdad? Los últimos tiempos. El día y la hora nadie lo sabe, pero tú tienes que cuidar que nadie te engañe. ¿Te acuerdas del año pasado, cuando las personas tenían miedo por las profecías mayas? ¿Sí? Era el año 2012, y se supone que en el mes 12 y el día 12, el 12 de diciembre, iba a suceder algo, ¿verdad? Iba a ser el fin del mundo. Ese día fue domingo, aquí día de servicio. Algunos hermanos venían vestidos todos de blanco, por si las moscas, ¿verdad? Y traían aquí algo de oro en la cabeza, ¿verdad? Porque no, pues hay que estar preparados, ¿verdad? En Guzmán un hermano fue porque decía, no vaya a ser que sí sea, y ya tenía él como 6 meses que no iba a la iglesia, ¿verdad? Y ese día fue, ahí estaba, muy peinado, ¿verdad? Antes de que se abriera la puerta de la iglesia ya estaba listo él ahí, ¿verdad? Traía como el doctor Chapatín, una bolsita con su lonche. Yo creo que decía, pues si está lejos el camino, pues yo no sé qué pensaba, ¿verdad? Y estaba ahí él, ya listos, ¿verdad? Pero pasó ese tiempo y las personas, grande decepción para muchos, ¿verdad? Que no pasó nada, y bueno, se han tratado de dar ciertas explicaciones. A lo largo de la historia podemos ver que hay personas que han usado el nombre del Señor para hacer fraude, para poder engañar, ¿sí?
Dice la palabra de Dios que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Nosotros hemos visto todo eso, hemos vivido terremotos, temblores como le decimos nosotros, ¿verdad? Sacudidas de tierra, las guerras. Mira, vemos en las noticias que casi todos los días en el noticiero de la noche tú puedes ver que estalló una bomba, una autobomba en Bagdad, allá en Irak, y que hubo 30 muertos, ¿sí? Vemos las noticias ya como algo muy normal, no le tomamos en cuenta eso. Ay, ahora no hay nada nuevo en las noticias, ¿sí? Ya lo que nos interesaba, el Bester ya la metieron y todo, pues ya lo de allá de Bagdad como que a lo mejor no nos llama tanto la atención. Se nos ha endurecido el corazón. Se nos ha endurecido el corazón con todas esas cosas, pero sin duda que vivir allá sufriendo todo eso es una tragedia. Imagínate tú tener que ir a tu trabajo, tomar el autobús y no sabes si alguien va a detonar, a explotar ese autobús ahí con todas esas personas, tus hijos cuando van a la escuela. Y pues es el terror lo que ha imperado en esos países, ¿verdad? Las naciones hoy en día se están amenazando con guerras nucleares, y sabemos, usted sabe bien que no estoy exagerando. Hace un mes agarraron un buque que iba se me fue el nombre, a Corea, ¿sí? Con misiles, ¿sí? Salió de Cuba y bueno, pues vemos nosotros que todo esto es cierto. Oiremos de guerras, rumores de guerras, y dice, esto es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Será el principio nada más, ¿sí? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Y sabes de quién está hablando? De cristianos, de hijos de Dios. No se está refiriendo a la humanidad, ¿verdad? Sino que porque dice que muchos serán entregados por causa de su nombre. En el verso 9, se entregarán a tribulación y los matarán, serán aborrecidos por causa del nombre de Jesús. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, es decir, entre cristianos, ¿sí? Se aborrecerán. Debe de ser algo como escandaloso en nuestra mente y en nuestra conciencia poder decir, vamos a llegar a un punto de aborrecernos como cristianos. Vemos que sucede. Vemos cómo hay pleito entre las diferentes iglesias y denominaciones, a tal punto que la forma de hablar de unos contra otros es como una muestra de que se aborrecen, porque a veces se detecta un odio, ¿sí? En el corazón de muchas personas, ¿sí? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Muchos ya hemos visto muchas de estas cosas, y es el principio y sucederán más. Pero antes de continuar, quiero hacerle una pregunta para responderla a cada quien en su corazón. ¿Usted está preparado para cuando todo esto suceda? ¿Estamos realmente preparados? Fíjese, debemos de estar atentos a los tiempos que marca y que establece Dios. A nosotros nos ha tocado los cumplimientos de la palabra escrita, parte de la palabra escrita y parte de lo que vemos profetizado en la palabra de Dios por aquellos hombres que, inspirados por Dios, guiados por el Espíritu Santo, profetizaron acerca de la venida de un Mesías. Y nosotros nos tocó el cumplimiento de esos tiempos, aunque no somos contemporáneos de Jesús,
Pero nosotros sabemos que el Mesías ya vino y la historia lo demuestra y la historia lo comprueba, y están los libros y están los científicos, todos los que han hablado y dicho acerca de Jesús. Están las ruinas en Jerusalén, está toda esa cultura, ¿verdad? En donde inclusive nuestra historia o la época está dividida en antes y después de Cristo. Y los hombres que anduvieron con él, nos tocó ver a nosotros, o nos ha tocado el cumplimiento de algunas de las profecías de la palabra de Dios. Otras se están cumpliendo y quizás otras no nos toque a nosotros y les tocarán a otros. Solo el Señor lo sabe, ¿verdad? Pero nosotros, para conocer todo esto, los tiempos, para saber, debemos nosotros de leer la Biblia. Si nosotros tenemos una Biblia, es tiempo de que leamos la Biblia y de que la estudiemos. Entonces tú personalmente podrás cerciorarte de todo esto que la palabra está diciendo, porque la Biblia dijo el Señor Jesús: mira que nadie te engañe. Tú tienes esa responsabilidad y tú debes de cuidarte. Cuando se levanta un falso maestro, un falso profeta, es decir, alguien que habla falsamente de parte de Dios, que se levante como si fuera de Dios y hablando y enseñando lo que tanto vemos que se enseña ahorita en las iglesias cristianas, desafortunadamente, ¿sí? Todo se relaciona en una iglesia cristiana, cuando menos vemos en la televisión, y en una gran parte, obviamente, bendito sea Dios, no se puede generalizar, pero todo se reduce a dinero en las congregaciones, ¿o no es así? Todos pidiendo dinero, ¿verdad? Pidiéndole dinero a las personas. A eso se reduce y se resume el evangelio, ¿sí? ¿Cuántos testimonios? Me acuerdo que en una ocasión una persona de la iglesia me traía un video para que mirara a una persona que había muerto y se había ido al infierno y había vuelto, y contaba su testimonio de lo que vio en el infierno. Y un video que andaba circulando aquí por todo Tuxpan y sus alrededores, ¿sí? Y en donde esa persona mencionaba que ahí vio al Papa y que ahí vio a casi todos los de las Chivas, y dije, bueno, eso sí se lo creo, ¿verdad? Pero que los veía ahí, que estaban en el infierno, y luego a unos les preguntó que por qué estaban ahí en el infierno, y les dice que una señora dice: yo estoy aquí porque no diezmaba, porque me robaba y me quedaba con los diezmos, ¿verdad? Y fíjate las cosas que se dicen para engañar a las personas, ¿sí? Para engañar a las personas. Es casi como argumentos de feria. ¿Se acuerda cuando antes en la feria ponían a la mujer araña? Y uno de chiquillo, pues, a mí todavía me tocó ir a ver a la mujer araña, ¿verdad? Porque yo decía, ¿y cómo va a ser eso, verdad? Y pues me metí a ver a la mujer araña, y pues ahí estaba una señora ahí, que una araña movía sus patitas así, y estoy así porque de niña fui desobediente con mis padres, ¿verdad? Y la maldición de quién sabe quién me cayó, y uno ahí se quedaba bien engatusado por eso, ¿verdad? Y a veces así parece uno tan inocente porque no lee uno las escrituras, y cualquier persona viene y te engatusa, te dice algo y te engaña. Y te empieza a decir que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, ¿verdad? Y a veces, como unos son muy gritones, ¿verdad? Pues parece uno que tienen autoridad entonces de decir las cosas, ¿sí? Pero a nosotros nos corresponde leer las escrituras y conocer. El Espíritu Santo es el que nos guía y nos muestra qué es lo que tenemos que hacer y vivir, ¿sí? Tú personalmente te tienes que cerciorar. Tal vez no te han informado o no te han enseñado lo que vendrá, pero es importante que empecemos a conocer y que nos demos cuenta, oír, escuchar, investigar, ver los acontecimientos que marca la Biblia. Si ya lo sabes, bueno, qué bueno, ¿sí? Pero si no, entonces puedes añadir más conocimiento a tu persona sobre estos tiempos. Como creyentes, tenemos que recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos y que la tierra no es nuestro hogar, ¿sí?
Abraham decía que él era como un extranjero y como peregrino en su propia tierra. Él así se consideraba, es decir, que estaba de pasadita, ¿verdad? Y así nosotros debemos de considerarnos que no somos eternos aquí y que un día vamos a estar delante de nuestro Señor y que delante de Dios estará toda persona, creyentes o incrédulos, unos para entrar a su gozo y otros para dar cuentas de su vida. ¿Y qué cuentas se pueden dar? ¿Quién podrá, verdad, salvarse por sus propios méritos? Pero la gente vive en un total desenfreno, creyendo que van a ser eternos, que nunca estarán delante del Señor. ¿Sí? Debemos considerarnos nosotros así, que estamos aquí en esta tierra de pasadita. Aunque aquí vivimos y extrañamos. Mira, hay mucha gente que se va a vivir a Estados Unidos y allí en Estados Unidos siempre está extrañando Tuxpan. Y ahora con tanta facilidad de los medios de comunicación y todo, ¿no? Pues ahorita ya hay mucha comunicación y ven, ¿verdad? Pero antes se conformaban con una postal, ¿verdad? Y ay, siempre querían. Y luego vienen aquí a Tuxpan y apenas tienen una semana aquí y ya se quieren regresar. Ya como que también ya no hayan su lugar, ¿verdad? Bueno, nosotros debemos de entender que, bueno, si somos de aquí de Tuxpan, nuestra morada eterna, final, es la presencia de nuestro Señor. Es el paraíso de nuestro Señor, donde Él pues nos permite entrar a través de Jesucristo, ¿sí? Pero a veces esto es muy fácil de olvidar, porque queremos estar cómodos aquí, queremos estar contentos, ¿o no es así? Todos queremos estar bien, tener todo. Seríamos unos falsos si decimos lo contrario, ¿sí? Queremos disfrutar de esta tierra que Dios creó para nuestro disfrute, pero debemos de tener cuidado porque es muy fácil olvidar que nuestro hogar está en los cielos y que somos forasteros en este mundo. Tenemos que conducirnos lo mejor posible. Como resultado de nuestra conducta, hermano, la gente sentirá atracción o repulsión por el cielo, ¿sí? Nuestro testimonio, el testimonio del cristiano, afecta las ideas de otro. El comportamiento del cristiano, del creyente, afecta las ideas de otra persona. ¿Cuántas veces hemos oído a personas decir, pues yo fui a la iglesia cuando era joven, o yo ya no voy a la iglesia porque vi ciertas cosas que no están bien, vi cosas que no me parecieron, ¿sí? Veo que cristianos que no viven como deben de vivir, y pues decidí que eso del cristianismo no es para mí, no quería saber nada de ello. Es tan común escuchar frases así o parecidas. Ya no voy porque no, ahí es pura hipocresía, ¿sí? Bueno, sin duda que habrá lugares llenos de hipocresía. El ser humano tiende mucho a eso. Jesús es lo que le recriminaba mucho a los religiosos. En ese tiempo les gustaba estar metidos en las sinagogas y Jesús les decía ¿hipócritas? ¿Sí? Les gusta estar ahí, diezmar el comino, la menta, el eneldo, pero se olvidan de lo más importante, el amor. Y era necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Ese es un mal del ser humano, la hipocresía, ¿sí? Y a veces la gente se aleja tanto. Nosotros entonces vemos que tu conducta puede afectar a otros para bien o para mal, ¿sí? Un testimonio agradable, una persona que se esfuerce por vivir la palabra de Dios tendrá un testimonio que es atrayente hacia los demás. Si te ven las personas que tú vives, a pesar de que tienes problemas y situaciones difíciles, que tú puedes tener la paz de Dios y que en tu casa quizás hay muchas carencias, pero que se respira un ambiente espiritual de paz, la gente desea eso. Pero cuando por el contrario estamos saturados de pleitos y de contiendas entre nosotros, pues ¿quién quiere tener eso? No es atrayente y no es atractivo. Y problemas sí tenemos, ¿verdad? De una índole, de otra. Hoy en Ciudad Guzmán hay una familia grande, son varias personas ahí en la iglesia y bueno, falleció su papá el día de hoy, ¿sí? Y pues los hermanos, pues usted imaginará, pues están tristes por la pérdida de su papá.
son hermanos fieles al Señor, siempre están ahí en la iglesia, tienen sus ministerios, ahí están, ¿sí? Ahí están. Pero eso no los exime del sufrimiento ni de que nos pasen cosas. Están enfrentando ahorita una pérdida irreparable, ¿verdad? Hablando así en términos a veces muy humanos, aunque nosotros sabemos la esperanza que tenemos con nuestro Señor. Sí, pero el extrañar, el no ver a una persona más, pues están pasando por su momento muy difícil, a pesar de que son hijos de Dios. Eres hijo de Dios y de todos modos te enfermas, ¿o no es así? Eres hijo de Dios y a veces no hay dinero, a veces sí, ¿verdad? Dice el dicho por ahí que hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe. ¿Te acuerdas de ese dicho? Ahí dice la Biblia, ahí en Manuel 24:36. A veces nosotros vemos que pasamos de todo en esta vida. Nosotros aquí vamos a sufrir, pero no es porque nosotros tengamos que sufrir por sufrir, sino que hay un propósito en nuestras vidas y pasamos tiempos de bendición, tiempos de refrigerio, tiempos de plenitud, de gran gozo, pero también de mucha tristeza y de mucho dolor. Sin duda que si yo evoco algunos recuerdos tuyos, te pido que recuerdes fechas importantes, pues habrá de todo, muy que te producen una sonrisa, otras que quizás prefieres no acordarte. De todo hemos pasado todos y seguiremos pasando mientras estemos aquí. La Biblia dice que en este mundo, dice el Señor, tendremos aflicción. Dice, pero confía, yo he vencido al mundo. O sea, aquí vamos a pasar por diferentes situaciones. Sí, el sufrimiento Dios lo va a usar en nuestra vida. Nosotros en esta serie de predicaciones que hoy comenzamos vamos a estar hablando de todos estos temas que despiertan un gran interés en las personas. Pero yo quizás te pueda sorprender cómo vamos nosotros a empezar estos temas. Vamos a empezarlos de una forma que va a ser más personal, no algo tan impersonal, no algo tan global como puede ser hablar del arrebatamiento de la bestia, ¿sí? De la marca de la bestia y de todas esas cosas que estaremos tocando, pero vamos a ir así como creciendo, ¿sí? Como aumentando, ¿sí? Hasta llegar a ese tiempo, hasta a esos temas que tienen que ver de una forma global, mundial, que interesan a todos. Pero vamos a empezar con lo personal, con lo que Dios quiere para tu vida, ¿sí? Referente a los últimos tiempos. Entonces necesitas tú estudiar la palabra de Dios. Necesitas tú leer para que tú te des cuenta y tú puedas comparar, ¿sí? A mí me preguntan las personas, oye, en tal ciudad tengo unos familiares, pero ¿qué iglesia hay ahí de que se hable la sana doctrina? ¿Y qué iglesia que no sea una iglesia que estén hablando ahí cosas que no convienen y que no están en la palabra de Dios? Digo, no, pues el único que sabe bien es el Espíritu Santo, porque pues yo nunca he ido a Yucatán, yo qué voy a saber allá quién me gustaría ir, ¿verdad? Por allá de vacaciones, pero no sé si hay una iglesia o no, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos leer, tener un discernimiento para que Dios nos empiece a mostrar las cosas y nosotros empecemos a ver si lo que nos dice el pastor está sustentado en la palabra de Dios o si sus propósitos son otros. Muchos hablan engañados ellos mismos, muchos lo hacen con dolo. Enseñan mal a las personas para fraudearlas, para trasquilarlas, pero otros lo hacen engañados ellos mismos. No hay dolo, pero hay ignorancia. Y a final de cuentas, o por una o por otra cosa, las personas pues no tienen la enseñanza. Y las personas hoy en día, es triste decirlo, pero las personas se comen casi todo lo que les dan, hablando de la iglesia. Pero no hacemos eso físicamente, ¿verdad? Si tú vas a los tacos, tú ya más o menos tienes reconocido al taquero, ¿no? ¿Sí? Y no vas a donde dices, no, ahí porque ¿qué tal que son de gato los tacos?
A lo mejor sabrán buenos, ¿verdad? Pero pues dice uno, no estamos acostumbrados, ¿sí? En una ocasión, cuando los muchachos fueron a México a un congreso, pues algunos ya ve que a veces no hay tanto dinero y se van muy limitados, y pues se fueron a comer allá a la vueltita, ¿sí? Bien barato, como con 5 pesos se llenaron de tacos. Y luego ya cuando viene, les dicen, ¿a dónde fueron? No, a los tacos. ¿Y cómo estaban? Pues irregular, dice, pero nos llenamos, ¿verdad? Y nos ajustó hasta para el refresco. Y luego ya les dicen, ¿dónde fue ahí? No, ¿a dónde fueron? A los de cartón. No, ¿cómo a los de cartón? ¿A dónde ahí? Ahí son de cartón, ¿sí? A la tortilla le pican cartón, ¿sí? Lo adoban y es cartón, y comieron tacos de cartón. Dice, bueno, pues llevan panza así como de acá de Tuxpan, que aguantaron todo, ¿verdad? No les hizo daño nada. Pero la gente normalmente escoge, ¿no? La gente escoge y dice, no, ahí no, se cuida tantito, es lo común. ¿Y por qué no aplicamos ese sentido también en las cosas de la iglesia? Las personas ven una predicación o alguien te recomienda, bueno, está bien, hay que ejercitar el discernimiento, te da alguien un libro y pues lo vas a leer y vas a conocer, vas a discernir qué hay de bueno, qué hay de malo. Una predicación también en la televisión, qué hay de bueno y qué hay de malo. El problema es cuando las personas dan por un hecho, por una realidad, todo lo que se les está diciendo ahí, y no analizan las cosas, no tienen un punto de referencia porque no tienen la palabra de Dios. Entonces todo lo que les digan, ¿verdad? Las personas tienen problemas y ¿qué les han enseñado en las iglesias? No lo recibas. La persona se enferma y lo dice, no recibas la enfermedad, ¿sí? No la recibas. Alguien dice, ay, se me hace que se me es que como que me duele la cabeza, me estoy sintiendo mal. No lo declares, porque lo que confieses con tu boca, eso va a ser, ¿verdad? Y luego te duele acá, ¿verdad? Y luego dices, ay, me está doliendo el hígado. ¿Dónde está el hígado, doctor? Ahorita no me acuerdo, ¿sí? Entonces, no digas, porque te va a dar la enfermedad. Pero la gente se han enseñado en las iglesias a escuchar eso, y no lo han buscado si la Biblia enseña eso o no, ¿sí? Respecto a las doctrinas de los demonios y tantas cosas, y las personas, ¿verdad?, conocen todo eso. Yo se los he comentado, hermanos, en otras ocasiones. Dios nos ha bendecido, nos ha dado oportunidad, nos ha rescatado el Señor, porque eso es lo que hizo con nosotros. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta de que hay personas que tienen sus años en la iglesia, ¿sí? Llegaron a la iglesia y para pronto lo primero que aprendieron es a reprender demonios, a que lo declaren con su boca eso va a ser, y tantas cosas. Pero pregúntales de cuántos libros se compone la Biblia, pregúntales algunas cosas y no te las van a saber decir. Pero vieras qué cachetadas le ponen a Satanás, según ellos, ¿sí? Pero la gente no conoce, viven todas esas historias, todas esas falsas doctrinas, amén, de lo que podamos decir nosotros del dinero, ¿sí? Y cómo ahora las personas pues están ya traficando realmente con las cosas de Dios, cayendo en superstición, en brujería dentro de las iglesias cristianas. Ya vemos ahora cristianos supersticiosos que no son libres, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el propósito de estos falsos maestros es engañar. Entonces a las personas les enseñan que el cristiano no debe de sufrir y no debe de tener pobreza, ¿sí? No debe de tener pobreza, y debe de tener todo porque es un hijo del rey, ¿sí? Una hermana me decía hace unos días, hace una semana cuando mucho, me decía, yo no puedo entender. Ella decía, tenían unas necesidades económicas, ¿para qué mencionarlo? Usted imagínese, varios hijos de familia, ¿verdad? Su esposo lo despidieron, y pues pasando con muchos problemas, y me dice, voy a la iglesia, ya a otra iglesia, y nos decía, y siempre nos están hablando de que tú debes de prosperar, que eres un hijo de Dios. Si no prosperamos porque estamos mal, andamos pecando, andamos haciendo una cosa. Dice, y veo como el pastor, ¿verdad? Siempre ahora ya trae una camioneta nuevecita,
como de 300,000 pesos la camioneta. Dice, y nosotros a veces no tenemos para darles 5 pesos a nuestros hijos para que se coman unos churritos, porque pues no les ajusta para otra cosa. Sí. Y dice, pero ¿en qué estamos fallando nosotros? Yo le decía, pregúntale a tu pastor a ver qué te dice, ¿en qué estás fallando? ¿Te va a decir que no diezmas o qué te va a decir? Pero nosotros sabemos que muchas cosas pasan en nosotros, Dios las permite porque Dios quiere trabajar en nuestras vidas, ¿sí? Mira, cuando la vida es fácil, nos deslizamos y caemos en el descuido y hasta en el pecado muchas veces. Cuando la vida es muy fácil, muy cómoda, cuando tienes todo. La gente normalmente se acuerda de Dios cuando le va mal, cuando se le aprietan las tuercas, cuando estás pasando por una enfermedad, cuando te diagnosticaron una enfermedad incurable. Es cuando a veces buscamos de Dios, y qué bueno, ¿verdad?, que lo hagamos. ¿A quién más podemos acudir si no es a nuestro Señor? Pero hay un riesgo cuando todo está bien. Hay un riesgo en muchas personas de que tienen una vida fácil, despreocupada, y se pueden deslizar fácilmente. Por eso uso esta palabra deslizar, porque no me refiero a una caída brusca y toda desfigurada la caída, sino un desliz, ¿verdad? En donde cuando menos las personas se dan cuenta, se descuidaron y ya se hallan que están pecando. Y la línea que cruzaron fue a veces tan pequeña que empiezan a vivir en pecado y ¿verdad? Están ahí. Quizás teniendo su religión, pero olvidándose de las cosas del Señor. Pero mira, el sufrimiento cambia nuestros valores y nuestras metas, nuestros propósitos. Me comentaba un hermano que acaba de llegar de vacaciones, me estaba platicando de sus vacaciones, se la pasó muy a gusto ahora en estas vacaciones, que su familia tenía vacaciones, él se fue en unas vacaciones muy a gusto, toda una semana de vacaciones, ¿verdad? En un lugar hermoso, muy bonito, y me decía, se me hicieron tan poquitas siempre las vacaciones como que son muy poquitas, ¿verdad? Uno quisiera eternas, ¿verdad? Pero dice, no, bien a gusto, todo salió de maravilla, no, muy bien todo. Cuando llegan ya, al otro día se presenta él a su trabajo, y en su trabajo tiene un accidente muy, muy fuerte, muy difícil. Entonces dice, ¿cómo nos cambia la vida de estar agradecidos con el Señor por las vacaciones que el Señor nos permitió tener, contentos con su familia, y al día siguiente él tiene un accidente muy fuerte en su trabajo que le trajo unas consecuencias ahí muy, muy graves a su persona? Entonces, estamos expuestos a tantas situaciones, ¿verdad? Entonces el sufrimiento, las pruebas, las situaciones difíciles que a veces no buscamos, nos llegan, pues cambian nuestros valores, nuestras metas. Hay algunas que son consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestra vida displicente, y también, ¿verdad?, pues podemos aprender de ellas, pero sin duda que el cristiano está rodeado de sufrimiento. No estoy diciendo que el cristiano por fuerza deba de sufrir siempre y su vida debe ser un sufrimiento. Ya sufrió Jesús en la cruz por nosotros. Pero nosotros aquí en esta tierra vamos a sufrir, lo quieras o no lo quieras. Tendrás momentos muy buenos y muy agradables, pero tristemente también vendrán situaciones difíciles a tu vida, que no las vas a poder evitar, y que Dios las permite para enseñarte algo, para fortalecerte. Entonces este pasaje, cuando nosotros estamos viendo aquí, vemos que la Biblia nos habla del fuego de prueba, ¿sí?, de un horno que nos purifica, así como el oro es purificado, y todos conocemos esos pasajes. Entonces Dios nos mete en esos hornos de aflicción para poder eliminar la escoria, así se le nombra a las aleaciones del metal como que tiene la plata o el oro, ¿sí? Esa escoria se quita, esas aleaciones, y se vuelve a hacer repetidamente ese proceso para purificar, para darle más quilataje a ese metal precioso. Pero es a través del calor intenso en donde se pueden separar las impurezas del metal que están bien arraigadas ahí. Y de la misma forma nosotros tenemos situaciones tan arraigadas dentro de nosotros, a veces pecado que es recurrente en nuestras vidas,
y viene un momento de prueba, Dios nos mete en el horno a temperaturas, ¿verdad?, altísimas, para que entonces se pueda desprender la impureza que hay en tu corazón, porque de otra forma no puede. ¿Cuántas personas metidas, caídas en la pornografía y no pueden salir de ahí? Por mencionarle un pecado. Hay otras personas que fuman escondidas, otros que toman escondidas, otros que son infieles. Tantas cosas que pudiéramos mencionar, que la gente, y me refiero a cristianos que conocen la palabra de Dios y caen en eso. Entonces Dios permite que sean probados para limpiar sus corazones. Mira, vamos a ver el Salmo 66, versículo número 10. Búscalo, Salmo 66, versículo 10, por favor. Dice así, ¿ya lo tiene? Dice, porque tú, ¿qué dice ahí? Nos probaste, oh Dios. ¿Quién los probó? Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. Es este horno que te hacía referencia hace un momento, en donde la plata se purifica de esa forma, a través de meterlo ahí al horno. Nos ensayaste como se afina la plata. 11. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Todo esto está hablando así como metafóricamente, ¿verdad? Es un lenguaje ahí para entender. Imagínate lo que el salmista quería decir ahí cuando está haciendo este canto y diciendo, o sea, ¿qué tú te puedes imaginar cuando alguien dice que hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza? O sea, hombres cabalgar, obviamente en sentir como que un caballo te está pisoteando la cabeza. O sea, que tenías problemas de una desesperación. Yo no sé si usted le ha tocado o ha visto personas que cuando están desesperados o angustiados por alguna cosa se jalan el pelo, ¿verdad? Se agarran el pelo y no hayan ni qué hacer. Y otras personas están tan desesperados y en sus casas luego llegan la familia y les dicen, no quiero que nadie me hable. ¿Saben? Ni te están diciendo nada, nadie me hable. Es más, sálganse todos de aquí, ¿verdad? Úchale. No quiero que nadie me hable. Y no, estás como león ahí, ¿verdad? Que nadie te diga nada. Entonces dice Dios, sí, vamos a tratar contigo. A ver. Y a veces le decimos, no, tú también, Señor, porque también ahorita contigo, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Y el Señor empieza a tratar contigo a tal punto, ¿verdad?, que te sacude y permite que vengan hasta calamidades a tu vida, porque Él está tratando contigo. Pero ¿sabes que hay personas que ni así entienden? ¿Sabes que hay personas que ni así reflexionan? Y que Dios está tratando toda su vida con ellos y al final se van al infierno de todos modos. ¿Por qué? Por su necio corazón. Así hay personas, ¿sí? Este salmista dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. El 12, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Entraré a tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios, y habló mi boca cuando estaba angustiado. El salmista estaba reconociendo, después de un duro trato con el Señor, él entendió, clamó al Señor y el Señor le echó la mano, le ayudó, lo bendijo, trajo paz a su corazón, después de que sentía caballos en la cabeza cabalgando. Y todo empezó a cambiar, ¿sí? Aunque los problemas sigan, pero en su interior ya estaba la paz del Señor. Entonces, ¿qué dice? Entraré a tu casa con holocaustos, con sacrificios, ¿sí? Dice, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios. Este pasaje, sabes que la mayoría lo interpreta dolosamente para decir, ya ves, tienes que pagar lo que le prometes al Señor, y el dinero. Pero aquí, fíjate, dice, mis votos que pronunciaron mis labios, y habló mi boca cuando estaba angustiado. Cuando nosotros estamos angustiados, ¿cómo le decimos al Señor? Señor, ayúdame. Si me sacas de esta, Señor, te prometo que voy a la India a compartir la palabra de Dios.
me voy desde aquí de rodillas hasta allá. No sé cómo le voy a hacer para pasar el mar, pero me voy de rodillas, Señor. Yo sí cumplo. Le decimos tantas cosas al Señor y no cumplimos. ¿Cuántas veces le dice, Señor, ayúdame, estoy pasando por un momento de desesperación, estoy tan angustiado, ayúdame, Señor, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí voy a leer la palabra de Dios? Porque angustiados decimos y prometemos lo que sea, ¿sí? Dice el verso 14, pronunciaron mis labios, habló mi boca cuando estaba angustiado. Verso 15, holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos, ¿sí? Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Pero él reflexionó, no miró la iniquidad, ¿sí? Dice el verso 19, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea el Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Entonces, hermano, el sufrimiento nos ayuda a nosotros. Pero, ¿qué tiene que ver el sufrimiento cuando nosotros estamos hablando entonces de los últimos tiempos y que el fin de todas estas cosas se acerca? Lo que hace el sufrimiento es lo que nos identifica con Cristo. Vamos a volver al pasaje que le pusiste una marquita a Primera de Pedro capítulo 4, en el versículo número 1, y lo vamos a analizar este pasaje. Dice este pasaje, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora, Cristo padeció por nosotros en la carne, Él sufrió la muerte, ¿verdad? Lo crucificaron, lo clavaron, lo perforaron, lo hodararon sus manos, dice la Escritura, traspasaron su costado. Él sufrió en la carne, ¿sí?, hasta la sangre por ti. Así dice la Escritura y nosotros lo creemos, ¿verdad? Ahora, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, tú hermano, también debes de armarte del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Tú tienes que armarte del mismo pensamiento. Te lo voy a decir de otra forma, tú tienes que hacerte el ánimo de que tienes que sufrir aquí en esta tierra por amor a Jesús. Te tienes que armar del mismo pensamiento para poder vencer el pecado. Mientras no te armes del mismo pensamiento, ¿sí?, de sufrir en la carne, pues vas a seguir una vida fácil, no vas a poder vencer la pornografía, los hábitos, los vicios, las malas palabras. Hay muchas personas que son cristianos o vienen a una iglesia, pero son bien mal hablados, dicen malas palabras. Santiago dice que eso no puede ser así. Dice que de una misma boca no puede salir bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así, ¿sí? Alguien puede decir, no, sí se puede, mira, bendito Dios, y luego se avienta una palabrota. No, no se puede, y no seas irreverente, no se puede jugar con eso, ¿sí? Ahora, tú tienes que armarte del mismo pensamiento y decir, yo tengo que sufrir en la carne. Eso es un deleite para mí, pero es prohibido por el Señor y no lo voy a hacer. Te tienes que armar de ese mismo pensamiento. Él sufrió por nosotros para poder salvarnos del pecado. Cuando nosotros sufrimos por Él y con Él, aprendemos a detestar el pecado y a amarle más. Él sufrió por nosotros, dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros, pero nosotros vamos a dar nuestra vida, pero no para que Él se salve, como Él sí la dio para que nosotros nos salváramos. Nosotros vamos a dar nuestra vida en santidad al Señor, y para eso necesitamos sacrificar la carne con sus pasiones y sus delitos, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor, al Maestro. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si nosotros sufrimos por Él
Y con Él entonces vamos a aprender a detestar el pecado, a amarle más, ¿sí? Cuando el cristiano se identifica con Cristo en el sufrimiento, ve que el Señor sufrió y que si Él sufrió, tú también vas a sufrir, entonces eso significa victoria sobre el pecado. Pero cuando a alguien en una iglesia le están enseñando que no aceptes las cosas malas que te van, que te vienen en la vida, que no aceptes la enfermedad, siempre le echan, algo les pasa y es el diablo, se va la luz y espíritu de que se fue la luz, ¿verdad? Llovió, espíritu de lluvia, te reprendo, y todos están reprendiendo, pues ¿dónde entonces está su conciencia sobre las cosas que enseña el Señor? Puesto que Cristo sufrió, debido a que sufrió, los creyentes deben de estar preparados para seguirle en el sufrimiento. Esta actitud tiene un efecto depurador en nosotros, nos disciplina para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces el creyente debe considerarse a sí mismo muerto al pecado, así dice Romanos 6:11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te repito, no es por fuerza que tengamos que sufrir, pero tienes que aprender a vivir en medio de los sufrimientos y aprender y dejar que Dios trate. Dios usa las cosas malas que te pasan a ti, aunque Él las permita, aunque Él no las mande, o aunque a veces Él también mismo las mande, Él las permite, Él las provee porque te ama. Vimos el Salmo, Él te metió en la red, dice el salmista, Él me metió en la red. ¿Sí? Moisés decía, Dios nos metió en el desierto para probarnos, para saber lo que había en el corazón. Fue Dios el que los metió. ¿Sí? Y ahí en el desierto murieron todos los que salieron de esclavitud, ahí quedaron postrados en el desierto. Solo las nuevas generaciones que nacieron ahí en el desierto cuando andaban nómadas, ¿verdad? Son los que llegaron a la tierra prometida. Todos los demás quedaron ahí postrados. Entonces los sufrimientos nos recuerdan también que la vida es corta. Ahí en 1 de Pedro 4, versículo 2 y 3 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Mira, una persona cuya vida cambia radicalmente en la conversión, cuando se convierte de las tinieblas a la luz, cuando se da ese cambio radical en su vida, de una vida de pecado ahora a una vida con el Señor, ¿puede esa persona sufrir el menosprecio de sus anteriores amigos? Es lo que nos está diciendo el pasaje, verso 2 y 3. ¿Sí? Puede ser rechazado no solo porque se niega a participar en ciertas actividades, sino también porque sus prioridades han cambiado y van en dirección opuesta. Mucha gente te critica porque ya no cometes el mismo pecado que hacías antes. Otros te critican porque ya no haces cosas que no eran malas o que no las podíamos considerar como pecado, pero que te afectaban, y ahora tus prioridades han cambiado. Ahora le das tiempo a tu familia, a tus hijos, escuchas a tu mujer, ¿sí? Tus prioridades han ido cambiando. Todo esto por el trato que Dios está haciendo en tu vida. Entonces todo esto provoca el menosprecio de los anteriores amigos que tenías, ¿sí? Su vida censura las actividades pecaminosas de los demás. La vida del cristiano maduro, su forma de vivir, su sola forma de vivir la palabra de Dios, hace sentir mal a otros que están pecando. Y por eso, ¿verdad?, la gente no te quiere como cristiano, como persona. La madurez cristiana debía o debe de ayudar a esos nuevos creyentes a resistir tales presiones de oposición, a animarlos. Cuando alguien se convierte al Señor, estarlos animando, sabiéndolos que sí,
pues mucha gente los va a criticar porque ahora conocen la palabra de Dios, pero debemos animarlos a que sean fieles a Cristo. La palabra disolución que vemos aquí en estos pasajes, en el versículo número 3, disipación, lascivia, embriagueces, habla de una disolución. Entonces en este pasaje se refiere a un gasto, a derrochador, a la búsqueda excesiva de placer, sobre todo al beber en exceso, es a lo que está hablando. Hoy podemos ver que hoy en día las personas buscan emociones más fuertes. ¿Sí se ha fijado que los jóvenes cada vez buscan algo que, dicen ellos, les haga sentir la adrenalina? Buscan el sentirse que están vivos, haciendo cosas, ¿verdad? Cada vez más arriesgadas y aventadas. Los jóvenes, ¿verdad? Pues ahora consumen unas pastillas así, conocidas como éxtasis, ¿verdad? Que se pueden conseguir a la vuelta de la esquina para aumentar, ¿sí?, el deseo, la excitación sexual, para prolongar unos momentos más un placer. Es un engaño en la mente nada más, ¿sí? El hecho, ¿verdad?, de poder durar un poco más de tiempo los tiene confundidos, pero la gente lo hace, ¿sí? Ahora vemos también que la ciencia y la tecnología ha colaborado de alguna forma, quizás sin ser ese el propósito, pero son parte de las mismas consecuencias del progreso. El hombre, cuando a una cierta edad fisiológicamente ya no puede, ¿sí?, andar de infiel y de adúltero, y cuando ha llegado el tiempo de ponerse en paz, pues ahora resulta que sale un nuevo medicamento que lo puede ayudar para que todavía, ¿verdad?, se aviente unas canitas al aire de vez en cuando, prolongar todavía algo más. Y vemos nosotros que las personas están en una situación así, son los últimos tiempos, y todo esto va incrementándose, va creciendo, y van alcanzando la vida, el interior de las iglesias cristianas. Entonces nosotros damos por sentado en la vida que tenemos que sufrir. Entonces, entendiendo eso, estando conscientes de eso, nuestros valores van a cambiar. El cristiano que desperdicia el tiempo que le resta, conforme dice esos pasajes, corriendo por el mundo, pecando, muestra una necedad. Antes que vivir en la voluntad de Dios, hace la voluntad de los hombres, ¿sí? El sufrimiento, dice el versículo 4 y el versículo número 6 de Primera de Pedro, nos enfoca el juicio divino. Si te fijas ahí en Primera de Pedro 4:4 dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Verso 6: porque por esto también ha sido predicado el evangelio, ¿a quién? A los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿A qué se refiere este pasaje? Que es muy interesante, ¿sí? ¿A qué se refiere? Mira, a los muertos, y pon mucha atención en esto, a los muertos es una referencia a quienes en vida escucharon la predicación del evangelio y tuvieron su oportunidad de vivir en espíritu según Dios. Esta oportunidad quiere decir también que fueron juzgados en carne según los hombres. O sea, que el asunto del juicio eterno es determinado por la respuesta que cada uno dio al evangelio mientras estaba vivo. Voy a tratar de decírtelo de otra forma. Una persona conoció de la palabra de Dios. La respuesta que le dio al evangelio, la respuesta que le dio a la palabra de Dios con su vida, es lo que va a determinar si hay juicio o no, ¿sí? Entonces, si tiene una aceptación al Señor, pues entonces es beneficiado, y aunque esté muerto, va a ser bendecida esa persona, ¿sí?
¿El cristiano vive de acuerdo al juicio de los hombres o por el juicio de Dios? ¿Qué será? Por el juicio de Dios, ¿verdad? Entonces debemos nosotros buscar inclinarnos a agradar a Dios. El mundo piensa que es extraño que ya no nos unamos a ellos en el pecado. Hablan mal de nosotros. A veces su ultraje nos perturba, pero no nos debería de perturbar cuando estamos bien cimentados en la palabra de Dios. Dios los juzgará algún día a ellos. Ellos darán cuenta a Dios. Este versículo número 6 que estamos leyendo pudiera parafrasearse para entenderlo de esta forma. Fíjate, yo te lo voy a parafrasear, pero tú observa lo que dice el versículo número 6. Hay personas muertas físicamente ahora, pero vivas con Dios en el espíritu con que fueron juzgadas por el mundo. ¿Sí? Pero oyeron el evangelio antes de morir y creyeron. Sufrieron y murieron debido a su fe. Fueron criticados, asediados por ser cristianos, ¿sí? Pero están vivos con Dios. Entonces es mejor sufrir por Cristo e estar con Dios, que seguir al mundo y estar perdidos, ¿sí? En el versículo número 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Por eso hace un momento yo te decía que la enseñanza de hoy tiene que ver más con lo personal. El fin de todas las cosas se acerca, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Porque el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué tenemos que hacer? Dice la palabra: sed pues sobrios y velad en oración. Y después nos da más recomendaciones, que entre nosotros, como el tiempo se acerca, debemos de tener un ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice que como el fin de los tiempos se acerca, debemos de hospedarnos los unos a los otros sin murmuración. Dice que cada uno debe de ministrar lo que Dios le ha dado, lo debe de ministrar a otros, ¿sí? Debemos de vivir con la expectativa de que Cristo viene, de estar listos para encontrarnos con Él, ¿sí? Los santificados, los creyentes, tienen responsabilidades mutuas. Tenemos nosotros que orar. El fin de todas las cosas se acerca y tú tienes que orar. Los tiempos cada vez son difíciles. La Biblia dice que los tiempos son malos, los días son malos. Y debemos nosotros de dedicarnos a la oración, sosegadamente a estar orando, intercediendo, clamando al Señor por la mañana, por la tarde, por la noche. Debes de tener tu comunión con el Señor, porque el fin de todas las cosas se acerca. El día y la hora nadie la sabe, mas bienaventurado es el que cuando el Señor venga los halle haciendo ¿qué? Teniendo comunión con Él, ¿verdad? Lo resumimos en eso, orando, estar con Él, plena comunión con Él. Pero cuando el Señor venga y los encuentre pecando. Mira, en una ocasión un joven de aquí de la iglesia me platicó algo que pues en su momento nos causaba risa a todos, ¿verdad? Fueron a un evento a Guzmán, se quedaron hospedados en una casa. Palabras más, palabras menos, ya hace un tiempo de esto y a lo mejor cambio algunas palabras, ¿sí? Pero la idea es más o menos la misma, ¿verdad? Este joven se hospedó en la casa de una familia cristiana ahí en Ciudad Guzmán. Entonces, él al día siguiente cuando despertó, creo le tocó dormir en el suelo, ¿verdad? Porque pues los hospedaron y pues ahí él preguntó: ¿cuál va a ser mi cama? Y le dijeron: no, pues mira, todo el suelo es cama ahí para que tú escojas, ¿verdad? Entonces pues ya se acomodaron ahí. Al día siguiente, pues sin estar acostumbrado a eso, todo entumido sin poderse mover, y luego abrió sus ojos y no reconoció el foco y no reconoció la pintura. Él pensaba que iba a estar en su casa y ¿dónde estoy, verdad? Y luego no se pudo mover y él empezó: ay, ya me morí, ¿qué pasó conmigo, verdad? Y luego quería hablar y no había nadie ahí. Él llegó a la conclusión, no sé por qué, él pensó que ya había venido el Señor y se los llevó a todos menos a él, ¿verdad? Él estaba ya preocupado, ¿verdad? Porque no se fue con el Señor.
Nosotros debemos de estar conscientes de que pues vamos a estar con el Señor un día. Él va a venir por nosotros o nosotros vamos a morir y irnos antes con Él. Eso va a pasar en nosotros y tenemos nosotros que estar conscientes de eso y debemos de estar con una comunión fresca con el Señor, orando, es lo que tenemos que hacer. Y después dice uno de los consejos, ¿qué tenemos que hacer? Una recomendación, un mandato de Dios. Cuando vemos que el fin de todas las cosas se acerca, dice que debemos de tener un ferviente amor. ¿Sí te das cuenta? Dice el verso 8, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ferviente, esta palabra ferviente viene de una palabra griega, se tradujo de una palabra griega, tenes, significa extendido, eso es lo que significa aquí la palabra ferviente. O la palabra griega ektenes, de donde se tradujo ferviente, significa extendido. Es decir, conlleva la idea de intensidad, de un esfuerzo, de algo constante. El amor cristiano nunca llega al punto de romperse. Si se rompió, no era un amor cristiano, no era un amor de Dios. Entonces el amor cristiano nunca llega al punto de romperse. Por eso habla de extendido, ferviente. Entre nosotros, más cuando vemos que los últimos días se acercan, cuando el fin de los tiempos se acerca, entre nosotros debe haber ferviente amor. Es decir, aquí está hablando del perdón. Este ferviente amor es decir, algo que se extiende, algo que aguanta, que lo estires, ¿sí? Sin que tenga un mal término la palabra. Quiere decir que las personas te pueden dañar, pero tu amor es ferviente hacia el Señor y lo manifiestas amando a los demás, que se puede estirar a tal punto de que toleras, a tal punto de que perdonas. A eso se refiere. Eso es lo que tenemos que hacer, orar y tener un ferviente amor, perdonarnos las ofensas entre nosotros. Y a veces somos tan orgullosos y duramos días sin hablarnos y nos referimos a la familia. El esposo dura 3 días sin hablarle a su esposa. Los hijos se enojan con sus papás y no les hablan a los papás. Fíjate nada más, ¿sí? Se van a la escuela o se van a salir a la calle, quieren ir al cine, no le hablan al papá, nomás le hacen así. Están enojados, no quieren ni voltear, pero échale. No, y los papás ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjate, los tiempos son últimos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ferviente amor. Estíralo, no se va a romper porque es Dios. Tú vas a poder perdonar. ¿Crees que a lo mejor es tan difícil que no puedes perdonar, pero se puede estirar? Ferviente amor. Habla de algo que puedes extender y Dios te ha dado la capacidad de que tú puedas perdonar a las personas a pesar de lo que sientas, ¿sí? Y después dice que en los últimos tiempos, el fin de los tiempos se acerca. ¿Qué tenemos que hacer? Hospedarnos los unos a los otros sin murmuración. Y dice uno, ay, ¿y eso qué? Como que no se me hace, como que se me hace un poquito fuera del tema. Pedro exhorta a los cristianos a abrir tanto sus hogares, pero sus corazones también, ¿sí? El hecho de que tú a una persona en aquel tiempo le abrieras tu casa o pudieras hospedar a una persona, hablaba de tu condición generosa, tu corazón transformado por el Señor, que tú tenías una actitud diferente hacia los demás. Entonces, la hospitalidad cristiana es una bendición olvidada en la iglesia moderna y necesitamos nosotros restaurarla. Mira, sabes, hoy en día lo que se usa mucho para chantajear a los papás y se usa mal para no venir a la iglesia, ¿sí? Los jóvenes que no vienen a la iglesia y luego les dice a su papá, oye hermano, ¿qué pasó? No, es que mi hijo dice que no quiere venir porque nadie lo saluda en la iglesia, porque todos lo ven y le hacen fuchi, ¿sí? Le arrugan la nariz y no lo quieren, y no quieren a mi hijo, y ya no quiere venir y no viene a la iglesia, ¿sí? Y a veces ya es como que ya le pasamos la estafeta, ya le aventamos la bolita allá a los de la iglesia. Ustedes son los de la culpa, ustedes son los que le van a dar cuentas a Dios.
Con eso se trata de justificar. No vienen a la iglesia porque no me saludan, porque no me hablan, por eso yo no voy a la iglesia. No, ¿para qué? Y empezamos con cosas así, que usted viene a la iglesia a que lo saluden. Nosotros venimos a alimentarnos de la palabra. Sin embargo, la Biblia nos dice, porque el fin de los tiempos se acerca, ¿sí? Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Debemos de fomentar nosotros esa hospitalidad cristiana, ¿sí? Debemos nosotros de hacer estrategias y de poder nosotros decir, mira, yo voy a invitar a tomar un café a un hermano a mi casa. Pues lo veo ahí en la iglesia, pero pues no me acuerdo ni cómo se llama, pero lo veo que se sienta allá en aquella parte. Le voy a invitar un cafecito, a ver si quiere ir a la casa a tomarse un cafecito y pasar un ratito a gusto. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Sí? No tenemos a veces esa capacidad de invitar a un hermano. Siempre a veces nos limitamos a hacer algo cuando necesitamos una consejería, cuando hay un problema. ¿Por qué no invitar cuando simplemente quieres convivir y pasar un buen tiempo? A un hermano. Ves a un hermano, no sabes lo que pasa, lo ves que allá se sienta en la iglesia, bueno, lo voy a invitar a platicar, a fomentar la convivencia. Siempre nosotros estamos pensando que sean las demás personas las que nos inviten, las demás personas las que nos busquen la cara a nosotros, pero nosotros no queremos hacer eso a los demás. Y a veces cuando se empieza a hacer, no sabemos cuidar las cosas, dice sin murmuración, y a veces, ¿verdad? Nos pasamos de la raya. Alguien nos da la mano y agarramos el pie. Y empiezan, ¿verdad?, las cosas, y total que puros problemas entre los cristianos. Porque van a visitar a la casa a un hermano y sales hablando de lo que viste. Ay, ¿viste que no trapea su casa? Ay, ¿viste que el cuadro lo tenía al revés? ¿Y viste que tenía un santito? ¿Y viste que...? Y empiezan los hermanos, ¿verdad? Pues, ¿cuándo te van a querer invitar otra vez a su casa a tomarse un café? Y luego el hermano ya ahí en la confianza del cafecito te dice, no, oye, pues fíjate que mi esposo, pues el otro día pasó esto y lo otro, y luego tú sales y al Face, luego, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está hacer las cosas sin murmuración? Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Estamos hablando del final de los tiempos. Pero ¿te das cuenta cómo fallamos? Queremos hablar de la bestia y del rapto, y no, yo ni a balazos dejo que me marquen, que me pongan el chip y tantas cosas que traemos ahí en la cabeza. Pero cuando empezamos a personalizar todo esto, ojalá que no sea igual de atractivo también el tema. Ojalá que sea igual de sabroso, de interesante, y que empecemos a vivir la palabra de Dios así. Entonces yo le aconsejo, hermano, que usted invite a sus hermanos en Cristo. Dice la palabra de Dios que en cuanto a honra, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se acuerda? Preferirnos los unos a los otros. En cuanto a honra, debes de aprender a disfrutar a tus hermanos en Cristo y limitarte nada más a tomarse tu cafecito. Bueno, algunos no quieren tomar café porque es negro y el negro es pecado, y bueno, pues toma leche, ¿verdad? Pero unas galletitas ahí sopeadas te las tomas, y no platiques ni de fútbol, y no platiques de política, y no platiques de otros hermanos. Disfruta, gózate, despídanse con una oración y luego le pagas la visita. Entonces ya vas a tener un hermano en quien confiar, un hermano que sabes que va a estar orando por ti, pidiéndole al Señor. Nuestra confianza está en el Señor, pero nosotros somos hermanos y nos apoyamos y nos cuidamos la espalda, y no dejas que delante de ti alguien hable mal de tu hermano, porque cuando menos tú no quieres escuchar de él, porque los últimos tiempos se acercan, y solo se dice la palabra de Dios, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo, porque vamos a mostrar nuestra fe con nuestras obras. La salvación no es por obras, pero dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, ¿sí?
Ahora vamos por los enfermos y el Señor dice, nunca os conocí. Porque muchos pudieran pensar que tienen su vida cristiana, pero no son hijos de Dios, aunque puedan ser muy religiosos. Entonces tenemos que empezar a mostrar los frutos. Dice el Señor que por nuestros frutos nos conoceremos. La gente nos conocerá por cómo nos amamos, no por cómo nos peleamos. ¿Te das cuenta? Qué impresionante la palabra de Dios, hermano. Entonces yo le aconsejo que fomente la amistad, la hermandad, la camaradería entre nosotros, entre hermanos, y que nos respetemos y que seamos personas dignas de confianza. No metas versículos que no son. No, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Si alguien te dice que te va a salvar, sí, eres maldito si confías en él, pero entre nosotros debe haber confianza. El esposo debe confiar plenamente en su mujer, viceversa. Deben de confiar en sus hijos. No deben de estar echándole mentiras los hijos a sus papás. Son los últimos tiempos, hermano. Debemos de fomentar la unidad, el amor entre nosotros. El que vayas a la casa de un hermano y platiques con él, puedes ser un gran instrumento del Señor y viceversa. Todo lo queremos reducir a veces a que sea el pastor el que esté haciendo todo. Y si el pastor no vino a mi casa, no, es que ahí esa iglesia no está bien. Y bueno, ¿y tú no lo puedes hacer? ¿Sí? No puede uno estarse quejando de las cosas que uno hace para el Señor. Dios nos libre. Pero nos tenemos que dar abasto. Y por eso somos una familia. Porque uno solo a lo mejor no se da abasto y no puede uno hacer todo. Pero luego tú, ¿no eres hijo de Dios también? ¿No te ha dado a ti dones y talentos el Señor? Hacedlo sin murmuración. No le falles a los hermanos. ¿Sí? Y después al final dice que debemos de servirnos pues los unos a los otros también, ¿verdad? Dice el verso 10, con esto vamos a terminar. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que Dios te ha dado, según el don que tú has recibido, porque has recibido algo de Dios, nadie puede decir que no ha recibido nada del Señor. Dios da a cada uno la manifestación del Espíritu. Él la da como Él quiere, pero a cada uno se la ha dado. A unos una cosa, a otros otra. Pero Dios ha dado dones y talentos, ¿sí? Como buenos administradores debemos de comportarnos, y más cuando vemos que el final de todas las cosas se acerca. Administradores viene de una palabra griega, oikonomos. Significa o tiene que ver con la economía esta palabra, ¿sí? Esta palabra, ¿sí? Se divide en dos. Mira, oikos significa casa y nemo o nomos significa arreglar. Entonces la palabra, originalmente esta palabra administradores o la más adecuada del griego oikinomos, se refiere al gerente de una casa o de una propiedad, al ser buen administrador de lo que se le ha confiado. Después, en un sentido más amplio, a un mayordomo o a un administrador en lo general, ¿sí? Por ejemplo, en Corintios y en Titos, esta misma palabra se habla o se refiere a los ministros cristianos, al pastor, al que está al frente de una casa, es el responsable de administrar la iglesia, ¿sí? Pero también en Primera de Pedro, como estamos leyendo hoy, 4, habla del cristiano en general, a quienes usan los dones que les fueron confiados por el Señor para fortalecer y alentar a sus compañeros creyentes. Entonces Dios te ha dado a ti dones y talentos para que tú bendigas a tus hermanos. La palabra que se traduce aquí como la multiforme, cuando habla de la multiforme gracia de Dios, esta palabra multiforme también significa multicolor o algo variado, ¿sí? Entonces la gracia de Dios significa que puede satisfacer cualquier necesidad, ¿o no es así? La gracia de Dios satisface cualquier necesidad o combinarse con cualquier color que pudiera venir a la vida. Dios nos da dones y nos da la fuerza para usarlo todo para su gloria, ¿sí?
Entonces Dios te puede usar a ti de muchas formas, la multiforme gracia de Dios, el multicolor. ¿Tú cómo sabes que si Dios te ha dado un don a ti, simplemente de que con tu presencia, con alguna palabra que tú le des a un hermano, el hermano se es edificado? Dios puede usar tantas cosas como el tener un rato para platicar, ¿sí? El visitarnos. Tantos ejemplos que podemos poner. La gracia de Dios es multiforme, multicolor, como lo poderoso que es nuestro Señor. Vamos a terminar buscando Hebreos capítulo 10, verso 25. Hebreos 10, versículo 25. Voy a terminar con este pasaje. Dice así, Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muchas personas dejan de congregarse y lo tienen por costumbre. Y es un mandato en la palabra de Dios: no dejes de congregarte. No le toleres a tus hijos cuando te dicen: no, yo no quiero ir a la iglesia porque ahí nadie me saluda. No permitas esas situaciones. No dejes que se salgan ellos con la suya. Impón tu autoridad que tú tienes sobre tu casa y sobre tus hijos, y tráelos para que se cimenten en la palabra de Dios. Y tú mismo no permitas, ¿verdad?, que por cualquier cosa tú dejes de congregarte y le das más prioridad a otra cosa que el venir a recibir el alimento, la palabra de Dios. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya es una costumbre el que las personas falten a la iglesia. Este lugar debería de ser insuficiente para las personas que se congregan en este lugar, pero ¿dónde está? Si todos los que vienen a esta iglesia vinieran, todos decidieran venir, nos hacíamos bolas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Algunos ya dicen: ese fue otro lado, ya no se congregan en ningún lado. Tienen la costumbre de dejar de congregarse. Dice: exhórtalos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Exhorta a los hermanos que no se congregan, que tú conoces, que han gustado del Señor y que no se congregan. Hazlo, exhórtalos, anímalos, quiere decir la palabra exhortar. No te confundas con reprender. No dice que los reprendas, dice que los exhortes. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día se acerca, el último día. El no asistir a las reuniones cristianas es perder el estímulo y la ayuda de otros cristianos. Nos reunimos nosotros para anunciar nuestra fe, para fortalecernos los unos a los otros en el Señor. Al acercarse el fin de los tiempos, al estar próximo el día en que Cristo volverá, pues afrontaremos problemas espirituales, tribulaciones e incluso persecución. Mira, fuerzas anticristianas crecerán en intensidad. Las dificultades nunca deberían ser excusa para no congregarnos. No nos congregamos porque hay dificultades, porque hay problemas. En cambio, a medida que surgen las dificultades, debemos hacer un mayor esfuerzo por ser fieles en nuestra congregación, en la asistencia, escuchar la palabra del Señor. La fe viene por el oír de la palabra. Entonces necesitamos nosotros alimentarnos. Dios instituyó a la iglesia y puso por cabeza ¿a quién? A Cristo. Él es la cabeza. Si nosotros nos venimos a congregar, no le damos la importancia, el valor a la iglesia, pues no le estamos dando valor a lo que el Señor instituyó y le ha dado su orden y su aval. Entonces nosotros al venir aquí tenemos adoración comunitaria a nuestro Señor. Hace un momento estábamos adorando al Señor. La adoración, la alabanza es para Él, no es para nosotros. Sin embargo, como el Señor nos bendice y descansa nuestro corazón, aunque Él es al que le cantamos. No está para que me guste a mí o no me guste. Sin embargo, Él nos permite entrar a su presencia y ahí es en donde nosotros somos fortalecidos, hermano. Todo esto debemos hacer y de estar conscientes, hermano, porque el fin de todas las cosas se acerca. El fin del tiempo y de los tiempos está próximo. Debemos
de alinearnos en lo que el Señor nos dice. Vamos a terminar. Póngase de pie, por favor. Vamos a hacer oración. Vamos a cerrar los ojos un momentito. Esto solamente para no distraernos. Y vamos a orar. Vamos a orar por todo esto que el Señor nos ha estado hablando, hermano. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Nos has bendecido, Dios, de una manera generosa, Señor. Sabemos, Dios, estamos conscientes que el fin está próximo, Señor, aunque el día y la hora nadie lo sabe, como dice tu palabra, pero vemos que el corazón del ser humano tiende cada vez a hacer lo malo. Este mundo, Señor, cada vez se está perfeccionando la maldad, el pecado, cosas que nunca se habían visto, Señor, hoy se ven. Cosas que son narradas, Padre, en el tiempo de Sodoma y Gomorra se están repitiendo hoy en estos días, Padre. El fin de los tiempos, Señor, se acerca. Somos testigos de acontecimientos de los últimos tiempos. Padre, en medio de toda esta situación estamos nosotros, tus hijos, en donde tú nos has dado hoy, Señor, tu palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Señor? Tú has sido claro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, Señor? Orar en una perfecta comunión contigo. ¿Qué tenemos que hacer en estos últimos tiempos, Señor? Tener un ferviente amor, decidir perdonar al que nos ofende, tener un amor extendido, amplio, porque el amor cubrirá multitud de pecados, dice tu palabra. Y tu enseñanza sigue, Señor, y ha sido muy clara. ¿Qué tenemos que hacer, Padre? Hospedarnos los unos a los otros sin murmuración, buscar la armonía entre nosotros. Padre, ayúdame a fomentar la amistad con mis hermanos. Pídele eso a tu Señor, hermano. Dile, ayúdame, Señor, para que podamos realmente ser una gran y hermosa familia, la tuya, Señor, en esta congregación. Que podamos vernos con alegría los hermanos. Que podamos, Señor, corresponder a nuestros hermanos. Y aún, Señor, cuando alguno de nuestros hermanos nos ha fallado, nosotros perdonarlo, Señor, y orar por él, para que tú trates con él, Señor, para que tú obres en su vida, Señor, y que podamos nosotros hacer sin murmuraciones las cosas. Ayúdame, Señor, a ser amigo de mis hermanos. Pídele eso a tu Señor, hermano. Dile, Señor, ayúdame a ser amigo. Ayúdame, Señor, a mostrarme realmente como alguien que se puede confiar en mí, Señor, que yo no defraude a quien me brinda su amistad, que yo no defraude a quien me brinda su confianza, Señor. Padre, perdóname porque le he fallado a algunos hermanos, les he fallado, Señor, y dame la oportunidad de restaurar, dame la oportunidad de corregir, Señor, y volver a estar bien, Señor, con mis hermanos y contigo, Padre. Y también, Señor, ayúdanos a crecer en los dones que tú has dado a la iglesia. Y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca, como dice tu palabra. Que los dones y talentos y el fruto del Espíritu sea para edificación del cuerpo, Señor. Somos todos nosotros y la cabeza eres tú. Y sobre todo, Señor, que yo no tenga en mi corazón la facilidad de faltar a la iglesia. Que yo pueda ser fiel a ti, congregándome, Señor, en la iglesia. Ayúdame, Señor bendito, para
pasar tiempo en esta casa de Dios, humillado, escuchando tu consejo, tu reprensión, sintiendo tu abrazo. Venir aquí, Señor, donde has limpiado mis lágrimas tantas veces, y todavía hay mucho más que vas a hacer conmigo. Y poder animar a mis hermanos cuando tienen en poco el venir y buscar de ti, cuando le dan prioridad a otras cosas, Señor, y después las consecuencias se ven en su vida y en su familia. Dame sabiduría para animar a mis hermanos, primero con mi ejemplo, después con mis palabras, Señor. Son tantas las cosas que tenemos que hacer, Señor. Son tantas, Padre, las cosas que tenemos rezagadas en nuestra vida espiritual. Pero hoy sabemos por dónde, Señor, empezar. Gracias por hablarnos claramente, Señor. Gracias por hablarnos de frente, Señor, y mostrarnos nuestras fallas. Ayúdanos, Señor, a corregirlas. Pon tus manos sobre tu corazón y dile: Señor, yo necesito de ti. Necesito de ti, Señor. No puedo vivir sin ti. Eres como el aire, Señor. No se puede vivir sin él. No puedo vivir sin ti, Señor. Que tu palabra permanezca, Señor, en mi corazón, Señor.